Buenas tardes, mi nombre es Jesús David Parejo González y hoy tengo el gusto de estar acompañado por mis compañeras Sara Navarro, Jamie Valencia y Jordani Castel. El tema que vamos a abordar hoy es el debate de la eutanasia. Es un asunto que genera diversas opiniones y discursos en la sociedad, ya que involucra aspectos éticos, legales, religiosos, médicos, entre otros. Esto pertenece a la asignatura de Derecho Civil General y Personas y como les digo, el tema va a ser el análisis de la eutanasia. Primero que todo tenemos que identificar el tema principal. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es el procedimiento mediante el cual se provoca intencionalmente la muerte de una persona con una enfermedad grave o terminal para evitar el sufrimiento intenso, generalmente con el consentimiento del paciente. Para iniciar, la primera pregunta va a ser para Sara, en la perspectiva personal. Sara, ¿qué entiendes por eutanasia y cuál es tu opinión frente a esta práctica? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que una persona pueda decidir terminar su vida para evitar el sufrimiento? Bueno, principalmente la eutanasia es un procedimiento médico mediante el cual se le pone fin a la vida de una persona por motivos de salud graves, como por ejemplo las enfermedades terminales o sufrimientos intolerables, a petición del paciente. Es por esto que la vida es un derecho y no una obligación, mucho menos cuando no hay condiciones dignas de vida. Mi posición es a favor de la eutanasia, ya que desde mi perspectiva es la herramienta por medio de la cual una persona puede poner fin a su sufrimiento de manera deliberada. En este caso, la eutanasia tiene como objetivo principal asistir la muerte de una persona para garantizar una muerte digna. El individuo es dueño de su propia vida y de este depende determinar si cuenta o no con las condiciones que le permitan tener una vida digna. Para de esta manera solicitar la eutanasia. En mi opinión, el dolor es algo subjetivo, ya que no todos lo sienten en la misma intensidad. Es por esto que lo que una persona puede sentir de dolor puede ser algo tolerable, pero para otra puede ser algo insoportable. Por eso considero que las personas que recurren a la muerte asistida son personas que han luchado con su dolor durante el tiempo suficiente para determinar si quieren o no continuar de la misma manera. Es decir, si quieren continuar soportando un dolor constante. Una vez el dolor les impide vivir de manera digna, la única forma que tienen de escapar de ese sufrimiento es por medio de la eutanasia, en donde encuentran una forma en la que pueden morir con dignidad. Es por ello que, en mi opinión, la eutanasia no se trata de un suicidio, se trata de una forma de morir sin sufrimiento ni dolor. Muchas gracias, Sara. Complementando la perspectiva personal, Jorlanis, ¿tienes algo que agregar? Buenas tardes para todos. Complementando la perspectiva personal, opino de que el ser humano es mentalmente entrenado para ver la vida como un hecho biológico. Y aquí ya no se trata de un hecho biológico. Aquí entran en juego dos derechos muy importantes que son la vida y la dignidad, donde sopesa más la dignidad. Apoyo la eutanasia, ¿por qué? Porque el ser humano no está en la condición de padecer sufrimientos, tratos crueles ni inhumanos que hacen o que surgen al perder su independencia y volverse netamente dependiente de una enfermedad que deja de ser reversible a volverse irreversible. También opino que la eutanasia es buena porque no solo se trata del dolor físico, se trata también del dolor mental y del dolor espiritual. Entonces, por eso estoy 100% de acuerdo con la eutanasia. ¿Listo? Cada individuo evita a su manera lo que es el dolor. Y aquí sí refuto algo de lo que me dijo mi compañera Sara Sofía Navarro. Ella dice que el dolor es tolerable. Nadie sabe qué es tolerable, el nivel del dolor. Y el dolor es inhumano.
Por eso estoy a favor de la eutanasia, porque el dolor es un señalamiento inhumano, y más cuando no se tiene acceso a medicamentos que puedan revertir este sufrimiento. Muchas gracias. Gracias, Yorlanis. Concluyendo con la perspectiva personal, Jamie Valencia, ¿tienes algo que agregar? Sí, muy buenas noches, buenas tardes. Con base en los puestos de mi compañera Sara y Yolanis, yo también estoy de acuerdo con la eutanasia. Y cabe resaltar de que sí, el dolor es algo subjetivo, pero más allá de eso, hay unas variables que también ponen en juego yo poder decidir morir dignamente, porque no es la misma posición de una persona que tenga una solvencia económica y que pueda acceder a mecanismos de salud, que pueda mejorar su dolor, tener unos acompañamientos terapéuticos, mientras que hay personas que no tienen la capacidad económica, ni siquiera tampoco el soporte de una familia para que los pueda ayudar a, digamos, a llevar esa enfermedad. Entonces, la eutanasia es un medio digno para yo poder decidir qué hacer con mi vida, y no es justo que yo esté pasando una situación de una enfermedad que no tiene cura, que a través de los cuidados paliativos, que se hizo todos los medios para poder que esta persona tuviera una rehabilitación y se pudiera reincorporar a la sociedad de manera normal y pudiera realizar sus actividades, se pudiera desempeñar en el trabajo, tener una vida social, tener una vida familiar, y no puede acceder a todo eso por muchas situaciones. Primero, por su diagnóstico, y segundo, porque lastimosamente los medios de salud, o digamos que actualmente las asistencias médicas cada día están con muchas falencias. Entonces, estoy de acuerdo de la eutanasia, estoy de acuerdo que se practique eso, y es una decisión que yo puedo tomar y decidir morir dignamente. Muchas gracias, Jamie. Entonces, concluyendo esa pregunta, pasamos a la siguiente. Jamie, en la perspectiva legal, ¿qué sabes sobre la regulación de la eutanasia en la ley? ¿Consideras que las leyes actuales permiten tomar esta decisión de manera justa y adecuada? Actualmente, digamos que la eutanasia ha tenido una evolución desde el año 97, ¿sí? Ha tenido desde la sentencia 239, define que la eutanasia es un acto por medio de la cual se le ayuda a una persona a morir dignamente, ¿sí? Y en Colombia se despenalizó en el año 1997 con la Corte Constitucional, convirtiendo pues a Colombia en el primer país en regular la eutanasia, ¿sí? Legalizándola. Pero desde ese entonces ha tenido algunos cambios a través de muchas sentencias y muchos casos, que lo que han permitido es que garantizar la muerte digna, ¿sí? Para el año 2021 y 2022 ampliaron los criterios, incluyendo casos en las enfermedades no terminales, ¿sí? O enfermedades de alto costo. Y eso ha evolucionado como en el tiempo a través también de la sentencia 233 del 2021 y la sentencia 270. Y en el 2025 salió una sentencia que es la 438, que históricamente impacta a Colombia o al país, donde el derecho es más importante, o sea, impacta que el derecho más importante en Colombia es la dignidad humana, ¿sí? Entonces, convirtiendo esa evolución de esa normatividad, diciéndole pues que sí se puede tomar esa decisión, que una persona puede tomar esa decisión, ¿sí? Teniendo en cuenta todo eso, desde mi opinión, argumento mi postura a favor siempre de la eutanasia, manifestando, dicho anteriormente, que la normatividad en Colombia sí tiene unos soportes legales, pero también tiene algunos vacíos, ¿sí? Algunos vacíos porque ellos tienen unos criterios que definen y dicen que debe tener una enfermedad grave, que debe tener un sufrimiento inminente, o sea, la persona tiene que estar sufriendo pues mucho para poder tomar esa decisión, debe tener un documento informado, ¿sí? O sea, entonces yo tengo que estar súper mal para que el Estado diga, listo, démosle el derecho a la eutanasia.
y no debería ser así. Digamos que ahí hay un vacío en la norma. Sí hay un soporte legal, pero hay un vacío en la norma. Ahora bien, digamos, si la persona no puede tomar esa decisión, lo que nosotros hemos discutido es que si esa persona entra en coma o si esa persona tiene una afectación de salud mental, ¿sí? Entonces sale una sentencia que es la 164, que despenalizó el suicidio médicamente asistido, dando soporte a favorecer el paciente mediante argumentos de su deseo basado en el derecho de la vida digna, autonomía del paciente, no sufrimiento, el consentimiento informado, pero adicional a eso, ¿sí? Está sujeto a cumplir unos derechos también de libertad, que yo puedo decidir, ¿sí? Y que estoy en la capacidad de definir qué puedo hacer con mi vida, ¿sí? Que es una decisión implícita y autónoma, personal, ¿sí? Basado que en el artículo 16 también hay que tener claro que en la Constitución Política de 1991 está soportado la libertad, ¿sí? O sea, yo tengo derecho también de decidir qué hago con mi vida, ¿sí? Entonces, no es solamente la dignidad humana, sino que yo también tengo la libertad de decidir, ¿sí? Y está soportado por los derechos fundamentales de la Constitución Política, ¿sí? Entonces, no podemos definir, y estoy también, digamos, que con base a todo esto, que hay unos vacíos porque hay unas oposiciones, no solamente hay unos vacíos en los requisitos legales y sí dan un soporte pues a la eutanasia, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces desde la parte médica se oponen para que el paciente se le practique la eutanasia. También hay el tema religioso, está el tema familiar o el mismo Estado niega la eutanasia, ¿sí? Muchas gracias, Jamie. Eh, Sara, ¿tienes algo que agregar en la perspectiva legal? Bueno, primero quiero decir que la verdad estoy de acuerdo acerca de lo que Jamie dijo, de que sí, pese a que sí hay como unos soportes que puedan definir de cierta manera la eutanasia como un mecanismo para la muerte asistida, también es importante decir que sí hay vacíos porque muchas veces una persona que pide la eutanasia se le es negada simplemente por el hecho de que no es una enfermedad terminal y que pese a que, bueno, dentro de la Constitución también se establece pues que la eutanasia se aplica pues para enfermedades terminales, considero que sí sería bueno de cierta forma que, tal y como Jamie lo dijo, se tuviera como esa posibilidad de poder recurrir a la eutanasia sin necesidad realmente de estar uno muriéndose en una cama a tal punto de que realmente uno no tenga una salida más sino la eutanasia. De esa manera concluyo que desde la parte legal se pueden mejorar muchas cosas para que realmente se cumpla con lo que es el derecho a la dignidad humana y de esta manera las personas realmente puedan encontrar en la eutanasia una forma de muerte digna. Gracias, Sara. Yorlanis, algo que Jesús, hay agregar. algo que también hay que agregar y es Sí, que hay una sentencia que es la 237 y la ley de 1996 que habla sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, eso también le da soporte al tema de la eutanasia, ¿sí? Y es lo que hablábamos, y es que hay personas también que puede que médicamente den un diagnóstico que no está en la capacidad de decidir, ¿sí? Pero entonces a través también de estas normas dan un soporte jurídico para que estas personas puedan acceder a la eutanasia a través de argumentos sólidos y evidentes y decirle, digamos, al Estado, mire, este paciente o esta persona quiere morir dignamente, ¿sí? Entonces, sí, como dice Sara, hay unos soportes legales, pero hay que llegar hasta la última instancia, o sea, hay que hacer una cantidad de procesos para que ellos puedan acceder. Y mientras, ¿qué pasa con estas personas? Y mientras estas personas siguen sufriendo, ¿sí?
sin tomar una decisión de manera rápida y oportuna y dándole el lapso a que esta persona siga sufriendo. Entonces, ¿dónde está ese derecho de tener una dignidad humana? ¿Sí? Entonces, sí hay unos vacíos. Muchas gracias, Jamie. Y gracias, Sara, por esa perspectiva legal. Yorlanis, ¿algo que agregar? Sí, tengo algo que agregar y es como, estoy a favor de todo lo que dicen porque yo soy pro eutanasia, pero sí quiero poner aquí algo en claro y es cuando Jamie habla de los pacientes, menciona a los pacientes con enfermedad mental y quiero refutar algo. Colombia no es un país que esté regulado para realizar la eutanasia en pacientes con salud mental por la limitación en la toma de decisiones. El único país que está actualmente y que ya hizo el primero a una chica con enfermedad depresiva por más de 20 años y que no pudieron tener solución y le dio ese poder de la autonomía en la eutanasia fue España. Entonces aquí los pacientes con salud mental no entran. En la parte de la religión, respeto, Colombia es un país netamente creyente y el ser humano cree en lo que quiere creer. Entonces, no hay un solo Dios en este país, hay muchos dioses, no hay una sola virgen, hay muchas vírgenes. Entonces, la religión no entra aquí en juego para este tipo de leyes o de sentencias. Sí, hay una oposición de la iglesia, pero esa oposición de la iglesia no va a interferir en una conducta personal. Otra cosa es las barreras. Las barreras que se ven aquí es porque Colombia es un país que le falta educación, es un país de poca lectura, entonces las barreras son por desconocimiento. Y en la parte legal, de la parte médica, donde dice que los médicos se oponen, no, hay objeción de conciencia en el personal de salud, pero las instituciones no son objetoras de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen contratado 500 médicos, 500 enfermeras, uno de ellos tiene que sí o sí hacer el procedimiento. Soy objetora, pero se lo paso a Jamie es objetora, se lo asigna a una. Las instituciones entran en conflicto, ¿por qué? Porque esta normativa las obliga. ¿Listo? No es de libre escogencia, yo lo hago, no lo hago, no, las obliga. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo, pero quería contradecir esos pequeños puntos. Gracias. Muchas gracias, Yorlanis, por ese aporte muy valioso. Y seguimos con Yorlanis. En la perspectiva de la salud, para Yorlanis tenemos dos preguntas. ¿Qué opinas sobre la eutanasia desde el punto de vista del ciudadano, de la salud y el bienestar del paciente? ¿Crees que debería considerarse una opción en casos de sufrimiento extremo o enfermedades terminales? Yorlanis. Bueno, vamos a partir del hecho de, bueno, todas las normativas que nos dijo aquí nuestra experta, la doctora Jane, muy bien, todas estoy de acuerdo y las conozco, pero me enamoré desde que salió de la sentencia 239 del 97, que es el derecho a morir dignamente. ¿Y por qué me enamoré? Porque dividió al país en dos. Antes de que saliera esta sentencia, Colombia siempre ha sido denominada un país subdesarrollado y en temas de salud no es uno de los países más avanzados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un modelo paternalista. ¿En qué se basaba este modelo paternalista? En que el paciente no tenía el respeto hacia la autonomía. Era lo que dijera el médico y listo. Te tienes que operar, no, se tiene que operar o se muere. ¿Listo? Entonces, esto divide el país en dos, porque en esta sentencia lo primero que dicen es, oye, tengo que tener un consentimiento informado, que es cuando yo doy el aval para que me realicen algún tipo de procedimiento, o doy el disentimiento informado donde me niego. Esto divide el país, hace un escándalo, porque un médico o una enfermera no estaba acostumbrado a que le dijeran no. ¿Y por qué? Por cuestiones de ego. ¿Listo? No aceptaban un no como respuesta. Entonces aquí, como entra en conflicto el derecho de la vida y el derecho de la dignidad, gana la dignidad. La dignidad es velar por el respeto de las personas y eso a muchos no les agrada.
Entonces, bueno, viene esta sentencia en el sector salud, todo el mundo se asusta, dicen, Dios mío, no quiero ir a la cárcel, no quiero perder mi tarjeta profesional porque el sector salud es un gremio muy señalado, donde los errores se pagan quitándote tu tarjeta profesional, ¿listo? Entonces, esta sentencia aclara unos conceptos como son el homicidio por piedad, el homicidio eugenésico, el derecho penal del acto, el principio de culpabilidad, el dolo, la culpa, la preintención, la piedad, la dignidad humana, consentimiento informado, enfermo terminal y el derecho a morir dignamente. ¿Qué pasa? Desde ese entonces vienen unas capacitaciones constantes a todo el personal de la salud, donde también se nos tiene que respetar ser objetores de conciencia. Y que ser objetor de conciencia es cuando nuestros valores y nuestros principios entran en conflicto en algo en lo que por crianza, por educación, por religión, por lo que sea, no estoy de acuerdo en realizarlo. Puedo ser objetor de conciencia, pero el hospital no está de acuerdo en ser el objetor de conciencia, tiene que buscar a alguien. Y nos entrenan de tal manera que dicen, listo, hay que tener documentos de voluntades anticipadas, que también los llamamos testamento vital, y es desde el momento en que yo tengo mi enfermedad que las IPS o las unidades de atención primaria deben de capacitar a los pacientes en esto desde el contexto de trabajo social, psicología y psiquiatría, y es donde ellos ponen su deseo claro y explícito, donde su enfermedad llega a un momento en que llega a un estado irreversible, que la palabra irreversible quiere decir que no puedo retrocederla a ser una persona normal como lo era antes. Dejo mis pretensiones escritas, que nos dice la sentencia y que nos dice todas las normas que nos compartió la doctora Jamie, y es que yo tengo que tener unos testigos en esas pretensiones legales, porque cuando mi enfermedad ya llegue a un momento de irreversibilidad y yo pierda la dependencia funcional que se mide a través de una escala que se llama Bartel, y yo llegue a un Bartel de 0 porque se mide sobre 100, y yo ya no puedo hablar, tengo el consentimiento y las pretensiones o el testamento ya por escrito. ¿Qué nos dice esta norma? Hay que cumplir unos criterios, y es que yo tenga limitación terapéutica y limitación reanimatoria. ¿Qué es la limitación terapéutica? Que ya tocaste el techo terapéutico, o sea, ya no hay medicamento, ya no hay quimioterapia, ya no hay absolutamente nada, no hay un tratamiento que pueda volver reversible lo irreversible, o sea, ya no existe. Y la limitación reanimatoria es cuando tú como paciente dices, hombre, si llego a tener una parada cardíaca, conocido como el código azul, ya no me reanimen, porque puedo quedar peor de lo que estoy. ¿Listo? ¿Qué hacemos en las instituciones de salud? Se hace el comité de muerte digna. En este comité se reúnen todas las personas que tienen o tenemos acceso a este paciente, los médicos tratantes, psicología, psiquiatría. Se expone el caso del paciente y se evalúa que realmente su enfermedad sea irreversible. ¿Listo? Si hay algún medicamento, si hay alguna cirugía, pues la idea no es hacer el comité, sino hablar con el paciente y explicarle de forma estructurada los procedimientos. Cuando ya no se hace el comité, este comité se envía a la EPS, que es la empresa prestadora de servicios de salud, como todos ustedes la conocen, Sura, Sanitas, Nueva EPS, Famisanar. Ellos valoran el caso, lo evalúan y dan un concepto. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? Actualmente, que se ve en el sector salud, se ven negativas cuando estos pacientes tienen falencias en la parte mental, porque dicen que no están en la toma de decisiones oportunas, y dicen que cuando esta parte esté estabilizada a través del tratamiento que de psiquiatría, que es el área correspondiente, se revalorará el caso. Cuando el paciente no tiene este tipo de limitaciones mentales, ¿qué hace? La EPS envía una IPS, que es una institución prestadora de servicios de salud, para que valore al paciente y pueda tener en cuenta sus consideraciones. En estas consideraciones tienen en cuenta el sitio, el lugar y la hora. ¿Listo? Entonces, desde el sector salud, como garantes del respeto de la dignidad del paciente, desde el sector salud, no nos obliga a tener un paciente con sufrimiento, porque esto se conoce como tratamiento fútil, encizañamiento terapéutico, o el término más adecuado y reciente, que es la obstinación terapéutica. ¿Qué concluyo yo con todo esto?
que esta regulación no solo va a proteger al paciente, también protege al personal de salud, porque por eso es que se hace, por eso es que la gente tiene miedo y hace pues la objeción de conciencia. Esta es una opción excepcional cuando los cuidados paliativos ya no son suficientes para el paciente, me parece una opción excepcional. Y el sector salud, una reflexión, no solo tiene la misión de prolongar la vida, sino también de proteger la dignidad, aliviar el sufrimiento del paciente. Esta sentencia que dividió nuestro país en dos reconoce que en casos extremos respetar la decisión del paciente también es una forma de cuidado médico, porque la obstinación terapéutica no lo es. Causa esperanzas vacías y sufrimientos a una familia que espera que ese paciente algún día vuelva a ser el mismo de antes, y eso jamás va a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yorlanis. Es una contribución a este tema con demasiado conocimiento y experiencia. Te agradecemos mucho. Nos ayuda mucho a ampliar nuestro conocimiento también, a estudiar, a aprender y próximas decisiones, porque no sabemos qué nos pueda pasar a nosotros. ¿Ya? Muchas gracias, Yorlanis. Sara, ¿algo que agregar en la parte de la salud? Bueno, me gustaría hacer como una acotación frente a lo que son los cuidados paliativos, pero digamos que desde el punto de la salud y desde el punto de lo que dice la ley. En este caso, hay una ley que es la ley 1733 de 2014. Bueno, la ley se llama Ley Consuelo de Saavedra y mediante esta se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de su vida. Referente a esto, considero que esta ley hace posible de cierta forma que esos cuidados que se les brindan a esas personas cuyas enfermedades son terminales se hace principalmente como de cierta manera para garantizarles como una forma en la que su salud en muchos casos pueda mejorar, pero también como una forma en la que de cierta forma se evita la eutanasia como último recurso. Es decir, se busca darle todo el acompañamiento, todos los recursos, todo lo necesario al paciente para que éste pueda presentar alguna mejora en su salud y de esa manera evitar que la eutanasia sea aplicada, porque bueno, muchas veces el paciente con todos los recursos hospitalarios y todo puede llegar a mejorar. Y de esa manera la eutanasia pasa como a un segundo plano en el que realmente se considera primero garantizarle las condiciones dignas de vida a una persona antes de terminar deliberadamente con su vida, pues por medio de la eutanasia. Discúlpame, muchas gracias, Sara. Quisiera hacer una pequeña intervención a lo que dice Sara, muy bien. Claro. Para aclarar el término de paliativos. Paliativos viene de la palabra paliar, que es lidiar la enfermedad. Y lo que se hace en paliativos, también quiero darle a conocer a toda nuestra audiencia que nos están viendo en Colombia y en muchos países alrededor del mundo, este debate de expertos en este momento, es que el cuidado paliativo aquí en Colombia lo tienen todas las EPS y lo tienen que ofertar independientemente de que sea el régimen subsidiado o el régimen contributivo. No tiene ningún tipo de costo. ¿Y en qué consiste? Uno, aliviar el dolor. ¿Y cómo se alivia ese dolor? Por medicamentos opioides. ¿Listo? Son medicamentos controlados de difícil acceso y más cuando la vía de administración en casa es endovenosa o a través de un catéter subcutáneo. Y estos pacienticos que están en cama tienen un desacondicionamiento físico. Entonces también viene con un plan de terapia, sea física, ocupacional o respiratoria. Entonces se busca
evitar colapsar los servicios de salud. Estas pacientes son inmunosuprimidas, o sea, tienen las defensas muy bajas, y lo que hacen es que al estar en un hospital pueden adquirir infecciones nosocomiales, que actualmente el término cambió y son infecciones asociadas al cuidado de la salud, como las neumonías, que es lo más frecuente en esta población. Entonces, el confort familiar, desde la parte psicológica, el confort familiar, el amor, el que una mujer tenga un cáncer y tenga a su hijo en casa y ella esté en el hospital, hace que esa depresión, esa angustia, decline su estado de salud, pero estando en casa, en su zona de confort, lo mejora. Eso es lo que quería agregar a toda la audiencia que nos está viendo el día de hoy en este panel de expertos aquí en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Yorlanis. Jamie, ¿algo que aportar? No, no, sino que escuchando todo eso y escuchando a Yolanis, ahí es donde yo reitero nuevamente todo lo que tiene que pasar una persona para poder ser escuchada, ¿sí? O sea, imagínense alguien sufriendo, ¿sí? Entonces viene el tema del tratamiento médico, la rehabilitación, una cirugía, hacer un derecho de petición, todo el tema legal, los médicos diciendo que sí se puede, que no se puede, el tema de la familia, pero entonces en medio está el paciente, ¿sí? Quien realmente es el que está todo el tiempo sufriendo, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre les decía desde un principio, y es que hoy en día la norma sí tiene muchos vacíos y hay mucho lazo sobre mi decisión, ¿sí? O sea, yo estoy decidiendo ya morir dignamente, estoy cansado de este dolor que estoy padeciendo, no sé cuánto X o Y años, ¿sí? Y entonces, digamos que desde todos los puntos sí es válido, pues obviamente para eso está la medicina, para curar al paciente, para que el paciente se pueda reincorporar a la sociedad de manera al 100%. Pero ¿cuántas cosas tiene que pasar el paciente? Y era algo también que muchas veces vamos a hacerle el cuidado paliativo. El medicamento llega en un mes, puede llegar en 2 meses o nunca llegó, ¿sí? Entonces se lanza más la decisión que tomó el paciente muy dignamente, y ahí es donde viene ese sufrimiento para esa persona, y no solamente también para ellos, sino para la familia. Entonces, sí, hay muchos vacíos desde todas las perspectivas, ¿sí? Entonces, es válido todo lo que nosotros decimos, pero sí hay vacíos, ¿sí? Sigue habiendo muchos vacíos. Doctora Jamie, quiero agregar algo. Como usted trabaja en la Comisión Séptima, que es allá donde en la Comisión Séptima están todas estas normativas de salud, me gustaría que extienda ese mensaje de que trabajen más, porque es que a veces el sector salud es muy olvidado. Pues usted, que es la que lidera la Comisión Séptima en toda esta regulación de estas leyes, esperamos que haga extensivo este llamado por los que no pueden hablar. Muchísimas gracias, doctora Jenny. De hecho, yo también quiero hacer como una acotación, Sí. más que todo referente pues a la ley de la cual ya hablé, y acerca de lo que Jamie dijo, de todo lo que tiene que pasar para que realmente se tomen como medidas respecto al sufrimiento de un paciente. En este caso, la ley más que todo fue promulgada porque hubo como un acontecimiento muy relacionado a un como congresista, el cual tenía una esposa quien tuvo un accidente y quedó en coma durante 15 años. Esto, de cierta forma, contribuyó a la creación de esta ley. Pero si consideramos, bueno, muchos años atrás, realmente entonces, ¿cómo se estaba llevando a cabo el proceso en el que se le daba como un cuidado pertinente a todas esas personas con enfermedades terminales? Porque realmente la ley estipula, en este caso, que tal y como lo dijo Yorlanis, que pues que todas las entidades prestadoras de salud deben contar pues con todos los insumos necesarios para asistir a una persona de manera que pues pueda mejorar su salud, de manera que pueda de cierta forma tener condiciones dignas.
ofrecerle todo el acompañamiento de manera que primero no caiga como en depresión, no sienta que realmente su entorno de cierta forma como que le contribuye a que su estado de salud empeore. Entonces, quería mencionar pues que esta ley de cierta forma no fue realmente promulgada hasta que una persona realmente estuviera en condiciones gravísimas. Y es de esa manera en la que volvemos a lo que también Jamie decía, los vacíos normativos, que realmente, a pesar de que hay leyes, hay cosas que podrían mejorar, que hay que prestarles más atención y que sería muy bueno que se pudieran realmente integrar. Bueno, muchas gracias, Sara, por, por ese, por esa acotación, por ese aporte que nos ayuda a ver las cosas eh, mucho más amplias de lo que de pronto nosotros podemos verla. Seguramente nosotros, Yorladi, Sara, Jamie, si no hubiéramos visto unos temas como estos, hasta estuviéramos en contra de la eutanasia, ¿ya? Porque nos abre el entendimiento y cada aporte en este tema, cada cosita que se está tratando, pues ayuda a entender y nos muestra la realidad de cómo son las cosas. Muchas gracias, compañeras, por este debate. Ahorita quiero tocar como un punto de reflexión final personal, ¿ya? Yo tengo dos puntos de vista, un punto de vista religioso y un punto de vista ético, ¿ya? De antemano quiero decirle, yo no soy católico, ¿ya? Me imagino que Sara, ¿eres católica? ¿Sí? Yorlani, ¿eres católica? Jamie, ¿eres católica? Listo. Bueno, desde mi punto de vista religioso, cuando hablo de religioso no estoy hablando que si soy cristiano, evangélico, pentecostal, católico, musulmán, judío, no. Cuando hablo del tema religioso estoy hablando de todas las creencias. El punto de vista mío religioso trata más que todo de tradiciones, ¿ya? Y no, en lo religioso nunca va a estar de acuerdo la eutanasia, nunca. Usted, inclusive puede haber un médico de esos que son católicos, apostólicos, romanos, y él va a decir, no estoy de acuerdo, aunque en lo profesional le toca aplicar. Él va a decir, nunca voy a estar de acuerdo. Ya. Entonces, por varias razones. Sabemos que la dignidad humana ya es lo más importante, pero la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte es lo que está por encima de todo. Ahora, yo no quiero, como la compañera Yorlani lo mencionó hace rato, el punto de vista religioso solamente se toma en cuenta para mi decisión. Ya, o sea, la decisión del paciente. O sea, yo en realidad creo en que Dios me va a sanar y yo no voy a hacer eutanasia. Solamente para mí, en la materia religiosa, en lo que yo creo. Pero para la medicina nunca van a traer un juez que sea católico. Señor juez, ¿está de acuerdo? ¿Realizamos la eutanasia, sí o no? No. Él siempre va a fallar con lo que está escrito. Él nunca va a hacerlo ni con el corazón, ni con lo religioso, nada. Él solamente con lo que está escrito. Ya. Entonces, en ese orden, le voy a explicar unos argumentos. La vida es un don de Dios. Eso, ustedes que son católicas, que ya lo tienen claro. Ya. Y muchas religiones, especialmente el cristianismo,
O sea, hay tres religiones en el mundo global, ¿ya? Que son las tres religiones monoteístas, son las religiones más antiguas. En ese orden, se las voy a leer o mencionar en el orden desde que se crearon. El judaísmo es la religión más antigua. De ahí sigue el cristianismo y el islam. Ya. Entonces, el judaísmo nace de que Adán y Eva hasta los tiempos de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Ya. Isaac fue el de la descendencia, el hijo que Dios le prometió. Ya. Y de ahí surge el judaísmo hasta que llega Jesús a la tierra y se divide se abre en dos ramas. Sigue el judaísmo y el cristianismo, porque viene de Jesucristo, desde esa parte. 600 años después de que Jesús, o sea, 600 después de Cristo, se creó el Islam, que el Islam es una religión también monoteísta, que por medio de una visión o una iluminación o como lo queramos llamar, el profeta que se llama Mohamed, nosotros le decimos Mahoma, pero en realidad en el hebreo es Mohamed. Desde ahí se parte, como le digo, el judaísmo, el cristianismo. 600 años después de Cristo inicia lo que se llama el Islam, que los que profesan el Islam son los musulmanes. Entonces, esas religiones enseñan, ya, el Islam en uno de sus capítulos y versículos habla de la vida. La religión o el judaísmo, ellos se llama Torá. La Torá, que es la Biblia de ellos, tiene menos libros que los otros, pero al inicio es igual: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ya, estamos hablando que Éxodo es el segundo libro de la Biblia del judaísmo, y en ese mismo orden es el Éxodo en el cristianismo. En el cristianismo, en el catolicismo, en los protestantes, es la misma Biblia. Y ahí nos habla de que la vida es un regalo de Dios. Ya. Y por lo tanto, solo Dios tiene la autoridad para darla y quitarla. Nuevamente, retrocedo. Eso en materia de religión es para mi consentimiento. No es decisión de un juez tomarla. Mi consentimiento. Entonces, en ese orden, en el libro Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia y es el segundo libro también de la Torá, en el capítulo 20, versículo 13, nos habla de no matarás. Cuando nosotros hablamos de no matarás, no estamos hablando no matarás sin querer, no matarás sin dolo, no matarás sin culpa, no matarás, no matarás. Así, es uno de los mandamientos, no matarás. La intención de matar es la misma si lo hago con intención o lo hago sin intención. O sea, quitarle la vida a una persona. Ya, eso no tiene discusión. Ahora, en el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 13, nos dice que la tradición judeocristiana existe un mandamiento que es no matarás, ¿ya? Esto incluye que quitar la vida de manera directa, incluso si se hace con intención de aliviar el dolor. Ahora, tenemos que hacer un paréntesis. Todo lo que son Biblias, Corán, Torá y cualquier libro que hable de una religión es de forma interpretativa. Ya, para el 95% del cristianismo, no matarás es solamente
con la intención, pero el otro 5% dice, no, pero yo no tengo intención de matarla, porque yo iba caminando y iba en mi moto y la persona se metió y la maté. No, la intención la intención puede cambiar, pero el verbo matar se está ocurriendo. Ahora, en ese orden, la eutanasia de forma terminar deliberadamente con la vida humana, lo cual se considera normalmente incorrecto en materia de religión. Ahora, yo quería comentarles, compañeras, unas partes que no solamente hablan de eso. Por ejemplo, nosotros hablamos de aliviar el dolor sin terminar con la vida. Ya, eso es materia religiosa. Ya, Dios es quien quita la vida porque Él es quien nos las da. Ya, en Job capítulo 1 versículo 21 nos dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios me la dio, Dios me la quita, sea el nombre de Dios bendito. Ahora, en un libro que se llama Apocalipsis nos habla que si nosotros nos quitamos la vida automáticamente vamos para el infierno. Podemos, como les digo, interpretar que no es así, ¿ya? Pero en la creencia, yo, Jesús David Parejo, yo no sería capaz de autorizar que me hagan la eutanasia. Así tenga el dolor que sea, porque yo temo esa partecita que la ciencia o que el misterio, los católicos hablan del misterio. Yo tengo miedo de que en realidad me halle para el infierno por tomar la decisión de quitarme la vida, ¿ya? Aunque sea diferente, ¿ya? Y lo mismo, aplica el mandamiento, no matarás. No están diciendo de forma intencional. Si yo fuera médico y me dijeran, es que le toca hacer la eutanasia, que como decíamos en la primera ayuda, es una muerte intencional, sin intención, netamente enmarcada bajo la ley, todo me ampara, yo salgo libre y la persona puede que no tenga... yo quedé con buena conciencia porque alivié el dolor. No, yo siendo médico, yo digo, renuncio, pero yo no le quito la vida a la persona, ya, porque mi religión, ya, estoy metido tan lleno en mi religión que en realidad me da miedo quitarle la vida, porque Dios es el único que la va a quitar, Él fue el único que la dio. Bueno, nosotros hablamos de el Salmo 139, capítulo 13 y 14, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. La vida es perfecta, el cuerpo es perfecto, inclusive científicamente y en materia de medicina, el cuerpo puede vivir sin ciertas partes. Lo único que no se puede vivir es sin el cerebro. Ya. La compañera Yorladis ahora rato dijo que una persona no se sabe qué dolor tenga. Yo tengo un vecino que tiene parálisis cerebral desde que era bebé y lleva 25 años en cuidados paliativos. Tienen que hacerle de todo. Ni siquiera puede, es como si estuviera en coma. Y jamás la madre se le ha pasado por la mente hacerle la eutanasia. Y claro, nosotros en este mundo estamos sufriendo. En este momento nosotros podemos estar sufriendo de una deuda, ¿ya? Y hay personas que se le está debiendo una deuda, tiene una deuda grande, por la deuda perdió la familia, los vecinos lo indiscriminan, perdió la casa, no tiene nada. O sea, él en este momento dice, mi única opción es quitarme la vida. Mi única opción es quitarme la vida.
yo lo hago a la comparación, una persona que está enferma a una persona que está así, y puede que sea lo mismo. A veces el dolor mental es hasta más fuerte. Vea, cuando se nos muere un familiar, nosotros decimos, tengo un dolor aquí, pero el dolor aquí no está. Es la mente lo que nos está diciendo que aquí nos duele y como si nos pegaran un puño. Entonces, por todas esas razones, compañeras, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. O sea, yo creo que solamente está en la decisión de Dios si hasta en este segundo de vida voy a estar. Ya, así yo esté muriéndome del dolor, yo tengo la fe de que Él me va a sanar. Y si no es así, Él me va a llevar. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, yo puedo creer en todo eso, pero nosotros vamos a ser salvos por nuestras obras. Ya, no quiere decir que porque yo toda la vida maté, hice cosas mal, tuve no sé cuántas mujeres, entonces le hice mucho daño a las personas, entonces en lo último no. No, yo tengo que ser consciente de que si yo estoy aplicando este mandamiento es porque yo me estoy preparando para que Dios me lleve a su gloria. No es solamente yo coger y tirarme a las en lo último de que yo voy a ser salvo simplemente porque yo no quiero suicidarme. Para unos suicidarse, para otros es la eutanasia, ¿ya? Entonces, ese es mi punto de vista religioso. O sea, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Yo creo en que Dios me va a sanar y si no me sana, Él me está colocando a los médicos en ese momento para que me alivien el dolor, ¿ya? Y si es como la compañera dijo, que ya no se puede nada, ¿qué tal? Aún así, yo estoy con vida y aún así alguien tiene que desconectar los aparatos para que mi cerebro deje de funcionar. Alguien tiene que hacer la intención. Yo no lo haría. Yo no soy el que desconecto, ¿no? No, yo no haría eso. Yo renuncio. Ese es mi punto de vista personal. Ahora, el punto de vista ético, que es mi otro punto de vista. En mi punto de vista ético existen varios argumentos también. Ya. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia en estos argumentos porque se basan en principios y valores de la vida humana, la responsabilidad médica y las posibles consecuencias sociales. Aunque me puedan hablar de normas jurídicas, aunque me digan si usted desconecta o si usted coloca la inyección o si usted hace lo que sea, usted en su conciencia no va a estar porque usted está respaldado. No. Es lo mismo que la inyección letal en unos países. Es lo mismo. Ellos intencionalmente están quitando la vida porque un juez ordena. Pero en realidad están haciendo algo que va en contra de los principios religiosos. Ahora, el principio de la vida es la inviolabilidad. ¿Ya? Muchas corrientes éticas sostienen de que la vida tiene un valor intrínseco, ¿ya? Y no debe ser eliminada intencionalmente. No debe ser eliminada intencionalmente. Ahora, esto también es una materia ética. O sea, no es que en lo ético el juez tome decisión, ni en lo religioso ni en lo ético. El juez solamente toma decisión en lo que la ley lo respalda. Para de contar. Ya. Y según esta idea, pues yo me permito indicar que la eutanasia es aceptar que hay vidas que dejan de tener valor. Para mí, la eutanasia es la vida deja de tener valor y créeme que le diga algo que eso puede ser hasta problemático. Lastimosamente para mí, pero bueno para ustedes, la ley ampara. Pero para mí la vida nunca va a dejar de tener valor así solamente esté funcionando el cerebro. Así el cerebro no solamente tenga a la persona viva, el cerebro no manda a señal a la vista, no manda a señal a los músculos, sino que la persona esté ahí, ni siquiera puede abrir los ojos. Pero para mí tiene valor. Ahora, hay un principio en la ética que es el principio de no maleficencia, ¿ya? Y en la ética médica existe un principio de no hacer daño.
Ya. Mi compañera Yorladis tiene claro que aunque ella esté, que le caiga mal a una persona y ella diga, voy a usar un catéter más grande, no, ella, en la conciencia ella ve que la persona está enferma y la ética le dice, hombre, yo no puedo hacer daño. Ya. Y por ende, el deber del médico es curar, aliviar o acompañar. Ya, no provocar la muerte. Ya, o sea, eso en la ética del médico son eso. Curar, aliviar o acompañar, pero no provocar la muerte. Ya. Y de esta manera, perspectiva, para mí la eutanasia podría considerarse contraria a la misión fundamental de la medicina. Ya. Eh, la medicina desde un principio a un final siempre va a estar mejorar la salud del paciente. Ya. Que la ley le dé la orden a la medicina, haga la eutanasia, ya eso es diferente. Pero la medicina desde un principio hasta el final siempre va a ser mejorar la salud del paciente. Compañeras, eso es lo que yo tenía para aportar. No sé si Sarita, Jorlani o Jamie tengan algo que complementar para el presente debate y con lo que yo acabo de decir. No, Jesús, muchas gracias. Todo muy completo. Ya la gente está referenciada con todo, hasta con la ley, la Biblia aquí en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Jorlani. Sarita. Muchas gracias. Bueno, considero que ya cada uno dio como su perspectiva y de cierta forma lo que ya dijimos pudo haber refutado tu perspectiva, por lo que la verdad fue un argumento muy completo. Gracias, Sara. Bueno, compañeras, entonces con esto damos por terminar este debate. Muchas gracias por su participación. Muy importante los tres temas que tocamos, los de ustedes, en lo personal, en lo jurídico, en lo médico. Y la verdad, se me amplió más el conocimiento respecto a este tema y como todo, o sea, yo voy a seguir escuchando a las personas y les voy a hablar así también como ustedes me dijeron con los sustentos, ya lo que yo dije fue algo personal, pero en lo personal también puedo decir, hombre, usted no se puede meter en problemas porque aquí la ley lo respalda con lo que la compañera Jamie citó, ya, en lo médico con la compañera Yorlani citó, y las personas, al final es la que toma la decisión, el paciente o el familiar. Compañera, muchas gracias por por este debate, muchas gracias para todo y damos fin a este debate. Muchas gracias.